Buenas noches. Buenas noches. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Dale un beso al que está a tu lado y decirle Dios te bendiga. Un abrazo, un cariño. Alabado sea el Señor. Estamos un poquito aquí con un poquito de frío, resfrío, algunos engripados. Oramos por nuestra hermana Vivi, que está convaleciente también, con una gripe fuerte. Oramos también por Rebeca, Juan, Nemía, no nos olvidemos de ellos. Son nuestros hermanos que vemos que no los vemos. Bien, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Juan, el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Juan 1, 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, tenemos aquí el Evangelio de Juan. Juan es uno de los libros más reveladores que muestran la esencia de Cristo. Y vamos a estar abordando a partir de hoy y los sábados que siguen, si el Señor lo permite, vamos a estar abordando una serie que le llamamos Serie Según Juan. O sea, si bien no vamos a hacer todo el libro de Juan, pero vamos a estar viendo sobre todo las partes sobresalientes de este libro, todo es sobresaliente, pero vamos a estar abordando algunos temas sobre el libro de Juan. Para abordar el tema debemos conocer quién era Juan. Juan era el apóstol que fue muy cercano al Señor. Ustedes recordarán que él mismo se recostaba en los hombros y pecho del Señor. Era un muchacho joven, el más joven de los discípulos. Él dejó sus redes para seguir al Señor. El Señor lo llama y él deja sus redes. El Señor le dice sígueme, y le siguió. Juan, si alguno se llama Juan, es un nombre muy usual, en hebreo es Yohanan, que significa el Señor es misericordioso. Juan decide dejarlo todo por seguirle. Finalmente, él amaba al Señor y dedicó su vida a predicar sobre el amor de Dios, como los demás apóstoles. Sufrió él muchas persecuciones en ese tiempo y acompañó al Señor aún en sus últimos momentos en la cruz, pero también el Señor estuvo con él aún hasta su vejez. Él termina confinado en una isla llamada Patmos. Datos interesantes sobre este varón Juan. Fue el más joven de los discípulos, conocido también como el discípulo amado. En su momento, cuando todavía su carácter estaba siendo formado, el Señor lo llama con el apodo Bonerges, hijos del trueno. A él y a Jacob le llama así. También fue el único de los 12 apóstoles que no sufrió el martirio, pues él murió de anciano. Él fue el autor del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Juan, las epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, que lleva su nombre también, y el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. De profesión pescador, su hermano es Jacobo, también era uno de los 12, Jacobo. Pedro y Andrés eran compañeros en la pesca. Algunos teólogos sostienen que Juan fue primo del Señor Jesús. Los padres de Juan eran Zebedeo y Salomé. Varios pasajes en los evangelios nos hacen pensar que esta familia contaba con buenos recursos. Zebedeo, un pescador que le iba suficiente bien económicamente para poder tener empleados de una mini empresa, una pyme de este tiempo, ¿verdad?
También su madre apoyaba el ministerio de Jesús, la madre de Juan, con sus bienes, dice las Escrituras. Basándose en Juan 19:25, algunos creen que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Por lo cual Juan y Jacobo eran entonces primos, hermanos del Señor y de Santiago. Si es así, pues también era pariente de Juan el Bautista. Era una gran familia que seguía al Señor, del cual Juan fue discípulo antes de seguir. Juan fue discípulo de Juan el Bautista antes de seguir a Jesús. Vean un poquito el agudo, si no lo bajan, está silbando. Con los apóstoles Pedro y Andrés, Juan también era originalmente de Betsaida, un poquito nomás. Y luego trabajaba cerca de Cafarnaúm, y Jesús llamaría a Juan. Sin duda, Juan conocía a Jesús. Y no fue hasta el milagro de la pesca milagrosa, en Lucas capítulo 5, que él decide dejar todo y seguir a Jesús. Dice los versículos de allí 9 y 10, que el milagro a Juan lo dejó pasmado, lo dejó impactado y sorprendido. Pedro y Jacobo también fueron llamados ese mismo día. Estos tres se convierten en el grupo íntimo de Jesús, que tuvo el privilegio de estar presente aún en los milagros de los cuales nadie más fue testigo, tal como la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración del mismo Señor Jesús. Bien, habiendo hecho un poco este currículum de este varón llamado Juan, comenzamos con nuestra serie, y dentro del subtítulo de esta serie se llama El misterio de la piedad. Juan capítulo 1, vamos a repasarlo, 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el principio era el Verbo. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra es logos, que significa noticia, predicación, tratado, asunto, mensaje. Para los griegos, la palabra logos es razón divina, el verbo. Él es la palabra y existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nadie fue creado sin Él. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Esto lo está contando Juan, trayendo una revelación impresionante de Dios hecho hombre. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Quién vio a Dios por acá? Algunos dicen, sí, es uno de barba blanca, ¿no? Pelo blanco, yo lo vi, dice uno, ¿no? No, nadie lo ve. ¿No? Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios. Y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, 1.15. 1.15. Perdón. Sí, claro. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Juan tuvo la revelación allí de quién era ese que estaba viniendo. Pero bien, es revelación por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque eran primos. ¿Saben que generalmente, bueno, el Señor mismo dijo, nadie es profeta de su propia tierra, lo que menos te crees en tus parientes? Vete a hacer el Evangelio, si yo te conozco lo que eras, lo que era. Bueno, vamos a leer ahora Colosenses 1.15.
No pierdan Juan 1. Vamos a leer Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién habla? De Cristo. De Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Yo explicaba un poco lo que significa invisible. Invisible no significa que es transparente, ¿no? Hay cosas que no se pueden ver. Por ejemplo, cuando alguien está soldando un hierro, ¿qué usan? Una máscara. Tiene un nombre seguramente eso, ¿no? No podés mirar, si no te quedan los ojos así como Homero Simpson. Si te quedas no vas a poder dormir esa noche. Es invisible, no se puede ver. Si querés ver una bacteria, querés ver algo que no alcanzan tus ojos a ver, no lo podés ver. A tus ojos es invisible, pero existe. Quiero decir con esto que con nuestros ojos carnales no podemos ver a Dios. No resistiríamos ver a Dios. Pero Él se hizo ver a través de Cristo. Versículo 9, Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Eso es un milagro asombroso del cual no vamos a entender, por lo menos en esta tierra. Como el Dios creador del cielo, de la tierra, del universo y de todo lo que hay en Él, podría habitar en un bebé allí en Belén de Judea, que tenía que usar pañales y dependía que lo sostenga aquella madre, joven madre María. Ese es el misterio de la piedad. El misterio de la encarnación también se le conoce. Hay una sorprendente majestuosidad, dignidad que rodea a este evento llamado la encarnación de Jesús. El apóstol Juan comienza su evangelio con la eternidad. En el principio era el Verbo. Y nos informa de que Cristo fue llamado el Verbo, la palabra de vida, la palabra misma de Dios. Por eso cuando uno lee la palabra, está hablando del mismo Señor. Dios, nuestro Señor, se ha revelado plenamente en la venida de Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él os lo ha dado a conocer. El versículo 14 nos dice sobre el principio de la encarnación del Logos. A ver, ¿qué dice el versículo 14? Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Iglesia, preste atención a esto. Hablo a la iglesia, preste atención a esto, porque estamos viendo doctrina fundamental. O sea, doctrina inamovible. Esto es una base, es la base de nuestra fe. Juan no nos dice sobre el comienzo del Hijo de Dios, porque Él ha existido y continuará existiendo por toda la eternidad. Eres el principio y el fin, el alfa y la omega. Fuera de mí no hay otro Dios, no conozco, dice allí Isaías. Él no tuvo principio, porque Él es el principio. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en principio con Dios. Esta explicación de la preexistencia de Cristo también lo enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios 8:9. Son varios versículos, así que si encontramos rápido, si lo encontrás, Marcelelo. 2 de Corintios 8:9. Después voy a estar dando otros versículos que ustedes anotan, yo lo leo directamente porque son varios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, y no habla de una riqueza que tiene mucha plata en el banco, habla de que Él es el dueño de todo, porque Él lo crea todo. Y dice, por amor a ustedes se hizo pobre, se despojó, dice también Hebreos, que se despojó de toda su grandeza. Se hizo pobre y mediante su pobreza pudiera hacernos ricos, y hablamos de obtenerlo todo en Cristo, la vida eterna, obviamente, ¿no? Como un falso profeta me decía que no, que habla de plata del banco, decía, ¿no? Otro texto dice, aunque era Dios, no consideró, no estimó que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. Filipenses 2:6. Otro texto dice, Él ya existía antes de todas las cosas y Él mantiene unida toda la creación. Colosenses 1:17. Otro texto dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante Él, el Hijo, creó todo el universo. Hebreos 1:2. Juan 17:5, el mismo libro de Juan, pero 17:5. La oración del Señor Jesús antes de ser entregado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Juan nos está llevando de vuelta al Génesis. En el principio, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Nos lleva al comienzo, al origen de los tiempos, físicamente hablando. Él nos lleva más allá cuando dice antes de que el mundo fuese creado, ¿no? Este texto nos lleva más allá en la eternidad, en un tiempo desconocido del cual nosotros no sabemos. En el principio era el Verbo. Él no se refiere al origen de Dios, porque Dios no tiene origen. Él ha existido eternamente. Jesús habló de su propia existencia eterna en Juan 8:58. Dice, lo leo acá, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, dice también Juan 1:3. Lo primero que leí fue Juan 8:58. Ya saliendo de este mundo físico y trasladándonos a otra dimensión de la galaxia, o pasando ya mismo la estratosfera, la atmósfera, pasando estos lugares del cielo que nosotros vemos, ya el tiempo cambia. Hay pruebas comprobadas de que personas que han viajado por el espacio se ha retrasado o retardado su envejecimiento. El tiempo es otro, fuera. Es tan asombroso que quizás no nos damos cuenta, no nos percatamos, y alguno puede decir, ¿qué va a ser? Que nosotros vemos estrellas en el firmamento, vemos las luces de las estrellas, y quizás algunas de ellas ya no están más. Lo que estamos viendo es solo su luz. Quizás desaparecieron hace millones de años, muchas de ellas. Y la luz, lo que tarda en llegar la luz a la Tierra, es lo que nosotros vemos. No nos damos cuenta de eso. Entonces ya el tiempo fuera, físicamente, fuera de nuestro ámbito de la Tierra y la Vía Láctea, es otro tiempo. ¿Cuánto más los tiempos de Dios? Él no se rige por el tiempo. Para Él un día es como 1000 años. Tratar de meter en un día 1000 años es imposible, pero Dios sí lo puede hacer. Y también Él analiza un día como si fueran 1000 años. Imagínate qué análisis de las cosas tiene Dios.
Por eso el Señor dice, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. El misterio de la encarnación, el misterio de Dios con nosotros, esta gran verdad de Dios que viene para estar con los hombres, es algo que Dios mantuvo en secreto hasta el momento en que Él eligió revelarlo por medio de sus profetas. No es un misterio como una novela de misterio que intenta tratar de atrapar la atención, ¿no? Y ahora vamos a una pausa y te deja ahí esperando, ¿no? Y esto continuará el lunes que viene y te quedas ahí, quiero saber qué pasa, ¿no? Dios mantiene este misterio en secreto a lo largo de los siglos hasta que en su tiempo perfecto Él ha escogido revelar este misterio. Él decide exponer al hombre la señal de Emanuel. Seguro de que el profeta hebreo, aquel profeta Isaías, debió haber reflexionado sobre las palabras que Dios le estaba dictando que hable. Él le dijo que le hablara a un infiel rey llamado Acaz. Él dio a Acaz una señal. Dice, vamos a leerlo, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Se ha hecho encuestas allí mismo en Jerusalén de evangelistas muy bien preparados, predicándole a jóvenes estudiantes de la yeshiva allí en Jerusalén, judíos obviamente, preguntándole de quién habla las Escrituras. Y ellos mismos, o sea, la palabra es tan perfecta que la palabra de Dios comienza a encerrarlos a modo de espiral y les queda una sola persona que ellos rechazan y se resisten a decir, y parece que habla de ese Jesús. Y es que habla de ese Jesús. No hay en toda la historia de la humanidad escrita ningún gran iluminado, ningún gran líder, ningún gran profeta, entre comillas, que haya cumplido ni siquiera la mitad de todas las profecías que se escribieron en la Biblia. Amados, si estamos hablando de una palabra muy clara, muy bien el Señor mismo les dará la señal. Miren, dice Isaías, la Virgen concebirá un niño. ¿Qué? ¿Qué? Parece, no, uno lo toma rápido porque se habla tanto de la Virgen, ¿no? Pero pongámonos con la mente en la palabra. Una virgen concibiendo un niño, ¿qué es eso? No existe eso. Pero esa es la señal. Una virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, Dios con nosotros. El verbo que era en el principio, que estuvo con Dios y que es Dios, ahora está con nosotros. Tremendo. Ese mismo mensaje ataca a los infieles en nuestros días, como lo hizo con Acaz. Todavía puedo maravillarme ante el misterio de esta señal y su cumplimiento. Amados, no es nada menos que un milagro. Gabriel, el ángel, dice a María, no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo. Me imagino la sorpresa de María al ver un ser angelical. Y de chapa el tipo de mensaje, ¿no? Que Dios te hable y después un mensaje que no lo entendés. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, dice María, si soy virgen. El ángel le contestó,
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Un ateo puede llegar a decir lo siguiente: si realmente hay un Dios, cuando acabemos con nuestra vida en esta tierra, nos parece bien, pero no estamos realmente muy interesados de reunirnos con algún Dios en el cielo. Si hay Dios, que se vaya del cielo, así vamos nosotros al cielo. Ese es el pensamiento de un ateo, ¿no? Que gracias a Dios no soy ateo. Y agrega: no creemos en los milagros y cosas por el estilo, porque no creemos en un Dios personal. Hay una especie de ateísmo encubierto, gnosticismo, los agnósticos, los masones, por ejemplo. Ellos no reconocen a Cristo como Dios, pero ellos sí reconocen que hay un Dios, un ser, no sabemos quién fue, que creó todo, porque ellos dicen, porque su símbolo de su religión, por decirlo de alguna manera, es un compás, ¿no? Con un elemento de medición, una regla. Y ellos dicen: está todo muy perfectamente creado. Sí, seguramente que hubo un creador. Pero un creador que dijo: bueno, ¿qué hago hoy? Voy a crear el universo. Y después se fue, se murió, no sabemos qué pasó con ese creador. Y el mundo sigue. Ese es el pensamiento de primera mano de una conversación que tuve con un masón. Este tipo de pensamiento es muy cómodo porque, claro, en nuestra sociedad posmoderna, una sociedad de cristianismo, pseudo-cristianismo, donde hoy escuchás el licenciado, ya no es pastor, el licenciado Juan Pérez, la pastora psicóloga María, casi dije Benítez, ¿no? María Rosales, ¿no? Y entonces te habla y tú enfócate tu mente, y después te lee dos versículos bíblicos, no sabes si es psicología, si es metafísica o si es la palabra de Dios. Y bueno, eso es lo que el mundo hoy consume, y para eso hay carreras. Si alguno quiere ser psicólogo o pastor, hay carreras, puede hacerlo, pero ya se va de acá de esta iglesia, ¿no? Si Él realmente no existe, entonces puedo sentirme cómodo porque no tengo que rendirle cuentas a nadie. Yo un día también tuve una charla con otro, ¿no? Masón este es otro. Él no cree en Dios. Vos te pensás que va a venir un ñato y creó ahí de un barro un muñeco y ahí lo sopló y el hombre. No, dice. Y bueno, a ver, ¿cómo existe todo? ¿De dónde venimos? ¿No? Y dice, no, a ver, ponete a pensar, me decía. Me mostraba un edificio. Dice, ¿vos pensás que un edificio de 40 pisos, dice, que haya solamente una familia viviendo ahí, ¿no te parece un poco ilógico? Y no, debe haber más familia. Bueno, así estamos en el universo, no estamos solos. Y faltaba la musiquita de Fabio Serpa, ¿no? Vinieron los extraterrestres hace millones de años y tomaron al hombre al mono que había antes de las cavernas, hicieron una clonación y ahí sale un hombre perfecto, y eso somos lo que somos nosotros. Y todo, no, digo, es más difícil creer eso, ¿no? Porque no se puede sostener esta teoría, son todas teorías, hasta la teoría de Darwin, la teoría de las especies. Es una teoría, pero en teología, Dios jamás trata de demostrar su existencia. Solamente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y Juan nos revela, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y solamente por ese Espíritu que vino, el Espíritu de Dios, que vino a la tierra cuando el Señor, del cual estamos hablando, asciende a los cielos, solamente por medio de ese Espíritu podemos creer esta palabra. Dado que existen milagros, entonces Dios con nosotros es imposible. Si Dios con nosotros es que no existe, entonces no hay concepción virginal, no hay resurrección, no hay ninguna redención, no hay eternidad, no hay nada. Amados, hemos eliminado a Dios y toda responsabilidad personal. El milagro de la encarnación
el misterio de los milagros rodearon la primera venida del Hijo de Dios en este plano terrenal. Hasta la tremenda intervención y ministerio de un ángel celestial hablando con un ser humano femenino, María. Allí estaba el milagro, la sombra del Espíritu Santo sobre María. Un milagro que fue, podríamos decir, el más grande de todos los tiempos. El más grande de todos los tiempos, la concepción espiritual de Dios en una persona humana. No tuvo tanta pompa, no se hizo tantos carteles, nadie se enteró de eso mientras sucedía en algún lugar allí en Belén, en Jerusalén. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. La única respuesta que podría dar Gabriel a María fue Lucas 1:37, pues nada es imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Absolutamente nada. ¿Para nosotros? Sí. Para nosotros sí. Ni siquiera podemos, como dice el Señor allí, ni siquiera podemos añadir una medida a nuestra estatura. Ni siquiera podemos añadir un día más a nuestra vida. Dios lo hizo. El elemento milagroso era la manera de la procreación o la concepción de Jesús en María. Estamos viendo el misterio de la piedad, recuerden. Claramente el mensaje literal es que Jesús iba a nacer de María sin un padre humano. ¿Y vieron cómo son las lenguas que son malas y comentan? Cuando de repente una doncella que no conoció varón aparece con su carita redondita, no sé, porque uno se da cuenta cuando una mujer está embarazada, sobre todo las mujeres con experiencia, vos andás con náusea, ese es un ataque de hígado con patita, le dicen, ¿no? Imagínense cómo empezó a mostrar síntomas de embarazo María. ¿Y cómo habrá sido? Mamá, tengo una noticia, ¿no? O José.